Buenas, mi nombre es Carlos Benítez. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Ingeniería. El área de proyecto por el que opté es el de docencia de la cátedra de métodos numéricos, que corresponde a las carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electrónica de la facultad. El título como tal, como verán, es bastante largo. Es resolución numérica de sistemas multidimensionales mediante descenso por gradiente y Newton-Raphson modificado, aplicado al cálculo de la velocidad inicial en el lanzamiento de un proyectil bajo rozamiento en condiciones, mejor dicho, cuando la fuerza es directamente proporcional a la velocidad, la fuerza de rozamiento, sí. He preparado 3 materiales. Este material es para los estudiantes, es un material de soporte, de ayuda para ellos, para que puedan ver lo que refiere a esta unidad. El siguiente material es los datos del proyecto que refiere al diplomado. Por ejemplo, el título difiere un poquito porque dice implementación, pero en esencia es lo mismo. El autor, el ámbito del proyecto, la cátedra de métodos numéricos y las unidades que desarrollo. El planteamiento del problema, los objetivos, la metodología, donde están todas las librerías, y también anexé los links a, por ejemplo, el material de apoyo a estudiantes, que es en LaTeX de Overleaf, el link del proyecto como tal, que está en Colab. Opté por Colab porque creo que es una herramienta que no requiere una instalación previa y para el estudiante es muy sencillo de acceder, solo necesitan una cuenta de correo de Google. El link del video que actualmente estoy grabando. Bien, en lo que refiere al proyecto como tal, como pueden ver tiene varias etapas. Tienen custom jacks, tiene gradiente descendente, el Newton-Raphson modificado, los sistemas de ecuaciones de prueba, el lanzamiento del proyectil. Estos son los módulos más importantes que estuve resaltando. Y comenzando con el Custom Jacks plus NumPy plus Plotly, en esencia es una clase ya que la llamé MathFunction que unifica una variedad de operaciones entre las que destaco el cálculo del jacobiano, el cálculo de la norma, el cálculo de la gradiente de la norma al cuadrado. Pero jacobiano de qué, ¿no? En este caso sería jacobiano de la función, ¿sí? De una función multivariable. Y la función multivariable la recibo aquí en init, el constructor de la función. Además de realizar esas operaciones, y resalto que esas operaciones las estoy realizando mediante JAX, de una librería de Google, jax.numpy. De hecho, jax.numpy es una especie de custom NumPy y opté por usar JAX de NumPy, opté por usar JAX porque es más sencillo de usar que SciPy, porque SciPy usa algoritmos lo realiza en forma simbólica, el cálculo del jacobiano, hasta donde sé. Y en cambio, JAX utiliza algoritmos de diferenciación automática, ¿sí? Los algoritmos de diferenciación automática son, digamos, una forma numérica de calcular el jacobiano, la gradiente también, y, digamos, operaciones de cálculo diferencial, que son mucho más simplificadas o fáciles de hacer, fáciles de utilizar, mejor dicho. Y lo otro más que implementé es un plot, la función. Ese plot lo realicé con Plotly. No usé Matplotlib porque opté por Plotly, porque Plotly me permite una etapa interactiva con el gráfico, es decir, puedo rotarlo, puedo hacer zoom. También usé Matplotlib en una etapa siguiente, ¿sí? Pero al menos en esta etapa, en la creación de esta clase multioperación y con el gráfico, aún no. En lo que refiere a lo matemático del problema, digamos que tengo un sistema de ecuaciones de variables reales de la forma f de x igual a 0 en dimensión n,
donde f es una función multivariable del subconjunto de los reales de Rm, ahí va a Rn, y a continuación presento dos funciones iterativas que resuelven numéricamente dicho sistema. Otra forma de ver esta función multivariable f de x es imaginando n ecuaciones con m variables, ¿sí? Entonces, si las reacomodo cada una de esas ecuaciones y las igualo a 0, voy a tener una función f multivariable en dimensión m, que va a Rn. Bien. El primer método es el gradiente descendente con interpolación. Si yo defino una función g de x, todas estas funciones son multivariables, ¿sí? Si bien dice g de x, en realidad x es un vector en Rm. Entonces, si yo defino g de x como la norma de f de x al cuadrado, me refiero a la norma usual. Entonces, si g de x, sombrerito, es el mínimo, se verifica de que ese mínimo, de hecho, es la raíz de mi función multivariable. Esto permite determinar la raíz x bajo un determinado grado de error en un número finito de iteraciones, siempre y cuando x, o sea, el primer paso, sea lo suficientemente próximo al mínimo local asociado a la raíz. Dicho esto, la resolución de un sistema de ecuaciones se traduce a un problema de minimización. Es decir, en otras palabras, el descenso por gradiente en el contexto de resolución de sistemas de ecuaciones me permite resolver dichos sistemas mediante una minimización, ¿sí? Porque si yo defino g de x, el mínimo de g de x necesariamente será la raíz de f de x, siempre y cuando ocurra esa condición que la determina ahí, que es lo suficientemente cerca de la raíz. Otra forma de explicar esto es preparé estos gráficos. Esto es Plotly y es interactivo, por eso es que es mi favorito. Bien, supongamos que tengo una función z que es función de x e y, es decir, una función z que depende de un vector de dimensión 2, x e y. Y ahora quiero optimizar la función z, mejor dicho, minimizar. ¿Sí? El descenso por gradiente, el punto del descenso por gradiente es que puede iniciar en cualquier punto. Y luego, mediante la ecuación que está definida ahí, ¿no?, que es este gradiente negativo, junto con un pequeño coeficiente t, me estoy moviendo sobre la superficie hasta llegar a un punto en el que la norma es muy pequeña, ¿sí? Básicamente, esta construcción matemática o esa función iterativa me permite acercarme al punto mínimo mediante la gradiente. La gradiente como tal, sin el signo negativo y sin ese factor t, es un vector que apunta en la dirección del máximo crecimiento. Es decir, si yo me ubico en este punto, por ejemplo, lo que ocurrirá es que la gradiente me va a apuntar hacia arriba, ¿no? Pero si yo uso ese coeficiente negativo, iré hacia abajo, o sea, hacia la dirección de menor crecimiento. Bajo esa definición, puedo usar el gradiente entonces para moverme hacia el punto más pequeño. Y incorporando ese factor t, puedo, digamos, ir cambiando la velocidad de convergencia. Entonces, si defino una función iterativa x de t igual a f de alfa de t, siendo alfa de t, esto es básicamente una recta, x en k-1 menos t del gradiente de la función g de x, que es la norma al cuadrado, en x de k-1, y evalúo eso y tendré una función iterativa, ¿no? Hay un punto importante en lo que refiere a t, y no solo en lo que refiere a t, hay otro punto más también. Si yo defino esta superficie
siempre iré a un mismo punto más pequeño, o sea, el punto de menor crecimiento al cual converge el descenso por gradiente siempre será la parte más azul, ¿no? Porque como se ve aquí en azul es menos 1.7 aproximadamente. Pero ¿qué ocurre en las situaciones donde tengo múltiples mínimos, ¿no? Cuando tengo múltiples mínimos, el punto en el cual converge el método es relativo a la ubicación de la posición inicial de x vectorial. Entonces, en estas situaciones, depende de dónde inicie, ¿no? Lo que yo debo hacer cuando tengo un sistema de ecuaciones es que debo estar seguro o de alguna forma debo condicionar de tal forma de que yo me acerque a esa raíz que yo estoy buscando, ¿no? Al menos eso es lo que hacemos en métodos numéricos. En Machine Learning quizás usan otros métodos, pero en lo que refiere a esa cátedra, ya que recién estamos introduciendo conceptos matemáticos y el descenso por gradiente, simplemente hacemos estas prácticas. Otro punto importante es que ese coeficiente t es muy importante, ¿no? Porque define la velocidad de convergencia. Y en lo que refiere a la implementación que he realizado, yo lo opté por hacer el mínimo de un polinomio de grado 2 de las evaluaciones de la normal cuadrada en alfa con los valores de t en 0, t en t3 sobre 2 y t3 como tal. Este es un método que propone Richard and Burden de su libro Análisis numérico. Es el libro base que utilizamos en la cátedra. Ellos no atribuyen este método a alguien más, así que se asume que es idea suya, ¿no? Y solo quería mencionar eso. Disculpen. Bien, en lo que refiere al desarrollo del algoritmo como tal, inicia aquí con una serie de iteraciones. Podemos ver también cómo son las entradas. X sub 0 es la entrada de digamos, el chute inicial. Back function es la F mayúscula que estamos definiendo arriba en LaTeX. La E es el error. Y el max step es como el máximo número de iteraciones que permito yo por defecto al programa. Estos dos últimos son condiciones de parada, de hecho, porque cuando el error es menor a 0,05, entonces en esas situaciones yo detengo el algoritmo y retorno la raíz que encontré. O en situaciones donde yo supero el máximo número de iteraciones, también me detengo y retorno la raíz que encontré. Si no encontré nada, de igual forma lo notifico. Entonces, inicio en un for con los pasos y el máximo número de pasos. Además, debo obtener el valor de t, ¿no? El valor de t que está asociado a una cierta alfa de t. La alfa de t sería lo que refiere a esta línea, que es line pi. Line pi es el equivalente de alfa, ¿sí? En este caso opté por una función de tipo función lambda. Y estoy definiendo, o estoy utilizando la clase de mathFunction en una instancia de objeto. ¿Por qué hago esto? Porque estoy usando aquí la gradiente de la norma. Y a fin de que el usuario, como la obtención de t es algo un poco costoso computacionalmente, entonces para que tenga una buena performance, opté por usar un print con un interpolando alfa, para que el algoritmo no se quede aquí corriendo y el usuario, por lo menos, mejor dicho, el estudiante, sepa qué está pasando. Bien, como se observa allí arriba,
T1 es 0, T2 es T3 sobre 2 y T3 es un valor que debo calcular. Y eso es una interpolación. En lo que refiere a la interpolación, lo realicé en... Disculpen. Esta línea es un array que lo paso a np.polyfit, que me realiza la interpolación. Para la evaluación en la norma cuadrada en T1 igual a 0, o mejor dicho, cuando simplemente aquí la T es 0, entonces lo que retorno es la X. Por eso es que no necesito hacer line bind evaluado en T igual a 0 y en X, es lo mismo que poner X. Coma en la norma de cLinePy, que es esto también, es lo mismo, da igual. Aquí en la norma cuadrada también de SciPy, en T3. T3 es un número que yo lo calculo mediante bisecciones de T3. Me refiero a bisecciones porque en todo momento estoy dividiendo con 2 y esos valores de T3 tengo que evaluarlos de tal forma de que me den una norma más pequeña a la que me da X. ¿Sí? Por eso es que se condiciona este break de esa forma. Cuando la diferencia es positiva, entonces detengo el bucle. Bien, termino la interpolación y tengo que fijarme cuál es el menor valor de las t's. Como es una parábola, no necesito calcular el máximo como tal de esta parábola. En base a un análisis matemático previo, yo puedo, mediante una fórmula, calcular cuál es el máximo de, perdón, cuál es el mínimo de t. Entonces retorno esa t. Bien, además, en situaciones en las que la norma de la diferencia entre la x calculada u obtenida y la x anterior es menor al error dividido 10 a la 5, si esta es una condición que yo propongo, o sea, esta diferencia es muy, muy pequeña, entonces en esas situaciones significa que básicamente tengo una convergencia. Entonces es conveniente que yo ya retorne el valor de x. Retorno un array como tal, con el valor de x, el número de pasos que me tomó y el error que encontré. El segundo método es el método de Newton-Raphson modificado. El método de Newton-Raphson, para el caso multidimensional, se basa en la función iterativa con esta forma. X en k es igual a la x en k-1, es decir, la k anterior, menos el jacobiano de la función multivariable, la inversa de ese jacobiano en la x anterior, por la función evaluada en la iteración anterior. Esta es en esencia el método de Newton-Raphson modificado para el caso multidimensional. Y como ven, usa un jacobiano multivariable que se traduce a una matriz. Por eso es la inversa. El caso unidimensional suele observarse de que aquí tengo x, aquí tengo x anterior, aquí en este término tengo la f de x y tengo dividido la derivada de f de x evaluado en x de k-1. Entonces es análogo, ¿no? Porque en lugar de esa división tengo la matriz inversa de ese jacobiano. Las adaptaciones del método donde el jacobiano, la inversa del jacobiano es calculado en forma aproximada, son llamados métodos quasi-Newton. El más simple de ellos es el método de Newton-Raphson modificado, donde en todas las iteraciones se emplea el término del jacobiano evaluado en la iteración inicial. En subsistemas de ecuaciones, de esta forma, ¿no? Evaluado, si yo defino este subsistema de ecuaciones, puedo demostrar de que W es básicamente este término, que es el segundo término de la fórmula general de Newton-Raphson.
Quizá podría darse la pregunta de por qué simplemente no hago el jacobiano invertido en la posición inicial y uso eso siempre. Sí, es una buena idea, pero si lo hago de esta forma, estoy introduciendo la información de la F en la posición anterior indirectamente en la inversa, ¿sí? Porque no estoy calculando la inversa como tal, sino que estoy calculando un término que es el producto de la inversa por el término anterior. Entonces, hacerlo de esta forma introduce un poco más de información y por ello es que es un poco más preciso. La implementación es muy sencilla. Aquí usé SciPy para resolver el sistema de ecuaciones, que es este subsistema de ecuaciones, pero solo en esa etapa, en específico en este punto. También es factible utilizar un propio algoritmo propio de resolución por eliminación gaussiana y backward substitution, que es un tema que se evalúa en unidades anteriores de esta cátedra. El algoritmo es bastante sencillo, ya que estoy usando la clase mathFunction, y la clase mathFunction ya me permite calcular el jacobiano con f.jack. Entonces, de esa forma, yo estoy calculando el jacobiano en la posición inicial. Luego, por supuesto, necesito ir evaluando si es que aún no he superado el máximo número de pasos, y que lo que realizo es el cálculo de la x, un update de la x, el cálculo de la x nueva, x menos el término w, que sería este punto, y en situaciones donde la norma es mucho menor o es menor al error, retorno directamente cuál es el valor de x y el número de pasos que empleé. En situaciones en las que yo supero el número de pasos, simplemente retorno digo que el límite de iteraciones fue alcanzado y retorno lo que tengo, que es la norma de la x que encontré. Bien, a continuación voy a hacer, digamos, una serie de pruebas con sistemas de ecuaciones. Son sistemas de ecuaciones propuestos como ejemplos del Burden-Fires, que son los libros bases de la cátedra. Resalto que estos algoritmos que desarrollé permiten resolver sistemas de cualquier dimensión, ¿sí? No es necesario que no están acotados a un número determinado de dimensión. Por supuesto, a mayor grado de dimensión, mayor será el coste. Eso es inevitable por la forma en la que es implementado. Sin embargo, no es necesario que yo esté indicando cuál es la dimensión, no es necesario que yo me preocupe por esos temas, ¿sí? Por la forma en la que lo implementé, no es necesario observar eso. Bien, entonces defino el sistema 1, que es este, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El punto para analizar si este sistema es resoluble o no es tan sencillo como las ecuaciones lineales. Eso requiere un análisis matemático preliminar. Sin embargo, como son ejemplos del libro, básicamente la convergencia está garantizada por el hecho de que es un ejercicio, ¿no? Bien, el primer paso es definir un vector f1. De hecho, es una función. Defino una función f1 que retorna un array donde cada uno de los componentes de ese array es una f sub i, y esa f sub i es una ecuación de mi sistema. Como se ve, el formato de escritura es idéntico al de Python usual. No es necesario que me preocupe por aprender una nueva sintaxis. Y bien, entonces corro esto
Luego tengo el gradiente descendente, ¿sí? La localización por gradiente descendente. En ese punto lo dije localización, porque el gradiente descendente lo que hará es calcular una raíz preliminar, y esa raíz preliminar será tomada por Newton-Raphson para calcular una raíz más fina o más refinada, digamos. Más precisa, esa es la palabra más apropiada. Entonces, de igual forma, el gradiente descendente necesita un chute inicial, en este caso es 0, 0, y hago que info almacene lo que me retorna la función useGradDes3. Como le hemos dado anteriormente, en realidad retorna un vector donde la posición 0 de ese vector es el array que contiene la raíz como tal. Entonces corro esto y tengo que, luego de 4 iteraciones, ya tengo la raíz con un error menor a 0,05. El siguiente paso es el refinamiento, donde la entrada es xLocation f1, que es la raíz que la calculé con el método anterior, vec f1. Como ven, no estoy indicando dimensiones como m, n, todo eso se realiza en forma automática. Corro el algoritmo y tengo que, luego de 2 iteraciones, que es una convergencia bastante rápida, tengo un error menor a 10 a la menos 6. ¿Sí? El primero es básicamente un 0.5 y esto es un 2. La siguiente etapa es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este punto sí ya es un poco más complicado porque tiene un coseno del producto de las 3 variables, x1, x2 y x3. De igual forma, ambas las igualé a 0. Luego hago lo mismo que en el paso anterior. Hago una función vec f2. Luego cada una de las entradas está f sub i del sistema de ecuaciones. En este caso, como tengo un coseno, uso el formato de np.coseno, es decir, estoy usando la librería de JAX en específico, como aquí pongo, y puede observarse de la documentación que es un módulo de JAX.numpy. Bien, la siguiente etapa es para usar el gradiente descendente, ¿no? Pero hay un punto importante en esto, es que el gradiente descendente necesita un chute inicial, ¿no? En el punto anterior simplemente usé 0, 0. Pero en este caso propongo algo un poco más inteligente y una estrategia un poco más inteligente, que es graficar el campo vectorial asociado a esta función multidimensional. Si yo grafico el campo vectorial, veré cada uno de los vectores en norma, es decir, en magnitud y dirección del campo vectorial. Veamos. Y básicamente lo estoy haciendo con la función plot de mathfunction, que lo hice previamente. Este es el campo vectorial, ¿sí? Estoy viendo que las normas de pequeño valor están en azul, ¿sí? Entonces, la raíz está aproximadamente en esta región, ¿sí? Esto es un prisma, esa es una evaluación de la función f en un prisma rectangular que está definido por los puntos en azul y el punto en verde, que es el rojo y el verde. Y el punto inicial que propone el libro es este, x0 igual a 0, 0, 0. Como ven, está más o menos cerca de la raíz, porque aquí evidentemente esto es menos denso en este punto, entonces aquí está la raíz, ¿no? En este punto yo opté por la raíz del menos 0.17, 0.2 y 0.7. Veamos, aproximadamente por aquí, digamos, o mejor dicho, en esta región está este punto, ¿sí? Es un punto que yo escogí haciendo una observación de este campo vectorial.
esta es una forma también válida de hacer un chute inicial. Visualizar el campo vectorial asociado a mi función vectorial. Convenientemente porque es de dimensión 3. Si fuese de dimensión 4 o hubiesen 4 variables independientes, ya no podría graficarlo tan fácilmente. ¿No? Entonces, eso es una ventaja. Bien. Ahora corro algoritmo. Tengo que luego de 2 iteraciones tengo este grado de error. Luego paso a hacer el refinamiento. Y tengo que luego de 2 iteraciones, a su vez, tengo esta raíz con x1, x2 y x3 con este grado de error. Bien. Bien, a continuación defino lo que refiere a la aplicación como tal de este proyecto, que es el lanzamiento de un proyectil. Describo el problema como tal. Si yo tengo una partícula de masa m, ¿sí? Una partícula de masa m, y a mí me gustaría saber con qué velocidad velocidad en x y velocidad en y, debo lanzar esa partícula de tal forma de que llegue a una cierta posición x y conocida y que en esa posición además la velocidad tenga una determinada dirección. ¿Sí? Entonces, debo saber cuál es la posición de la partícula y cuál es la dirección de la partícula en esa posición. Esa es mi condición, ¿sí? Y lo que estoy buscando es la velocidad con la que debo lanzar a esa partícula. Es una especie de problema de balística, ¿sí? Y además también, además de calcular con qué velocidad debo lanzarla, me gustaría saber cuál es el instante en el que llegará en ese punto. Entonces, defino el problema en forma más formal y matemática. Si yo considero una partícula de masa m bajo movimiento plano y aceleración a, sobre la que actúa únicamente una fuerza resistiva directamente proporcional a la velocidad y la fuerza debida a la gravedad, obtengo de la segunda ley de Newton que la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Las fuerzas que actúan sobre dicha partícula es la fuerza de gravedad y la fuerza resistiva. De allí despejo la velocidad en forma de términos independientes en IJ o en X e Y y obtengo estas dos expresiones, ¿sí? Estas dos expresiones son de hecho ecuaciones diferenciales lineales que puedo resolverlas con una fórmula o puedo hacer manipulaciones de los términos y tendré estas soluciones. Bajo la condición de frontera de que en el instante inicial la velocidad inicial sea v de x0 y v de y0. Resalto que esto es lo que yo estoy queriendo calcular. También hago la consideración de que la posición inicial, o en el instante inicial, la posición inicial es el origen. Bien, como la velocidad es la derivada de la posición, uso esta propiedad en términos vectoriales para conseguir la posición, ¿sí? Entonces, la posición en función del tiempo es una función que tiene dos componentes porque está en el plano y son estas dos expresiones. Son expresiones bastante complejas y un poco sofisticadas que son un excelente candidato para métodos numéricos. Entonces, teniendo en cuenta que yo conozco la posición de la partícula en x, y, conozco la dirección de la velocidad en dicha posición, o sea, en x, y también conozco cuál es el factor k, que el factor k de hecho es el factor de rozamiento con el aire. Conozco también la masa de la partícula. Entonces puedo definir estas dos funciones f1 y f2, que nacen
de igualar a 0 la posición del primer término, x, y la posición del segundo término en y para f2. Como he dicho que la dirección θ está relacionada con la velocidad, puedo obtener que la pendiente o tangente de θ en ese punto es vi sobre vx. Pero yo conozco vi y vx. Entonces, a partir de esa definición, obtengo esta expresión. Luego igualo a 0 y tengo f3. De las expresiones 3, 4 y 5, o f1, f2 y f3, puedo conseguir una función multidimensional que va de R3 a R3, donde x es un vector donde sus entradas o valores buscados son la velocidad inicial en x en y el tiempo en el que la partícula llega en esa posición. El problema como tal es la resolución de este sistema de ecuaciones, que yo ahora sí puedo realizarlo con mi algoritmo de descenso por gradiente y refinar la raíz con el método de Newton-Raphson modificado. El problema lo dividí en una serie de 5 etapas. La etapa 1 es la carga de los parámetros de entrada, ¿sí? Que eso es el valor de la masa, el valor de la constante K, el valor de la posición, que es la que yo sé, y la dirección de la velocidad en ese punto. La etapa 2 es una selección preliminar por un ajuste gráfico. Muy pronto podrán verlo. Es un ajuste que debo hacerlo o lo realizo para que el gradiente descendente se acerque a la raíz que yo estoy buscando, que no tienda a caer en una raíz o en un punto de convergencia del gradiente que no es deseado. La etapa 3 es la selección preliminar por lluvia de puntos sobre f, en el prisma definido por el vector nulo. Es exactamente idéntico a lo que realizamos en el sistema 2. Es para refinar un poco más la x de ajuste. La etapa 4 es la localización por gradiente descendente. Es usar el algoritmo como tal. La etapa 5 es el refinamiento y los resultados finales, que son un gráfico de la trayectoria con la tangente. Entonces, la etapa 1 es para la carga de los parámetros. Digamos que me gustaría con una masa de 2 kilogramos, con un factor de rozamiento de, no sé, 0.5, con una posición en X e Y de 15 metros en la abscisa y 30 en la ordenada. Un ángulo de 50 en ese punto. La siguiente etapa es el ajuste gráfico. Aquí sí estoy usando Matplotlib y es por esto. Bien. Debo ajustar los parámetros p sub x0 y p sub x0 de tal forma a obtener un ajuste más o menos aproximado, porque esta curva naranja de hecho es la trayectoria de la partícula y esta recta amarilla representa la dirección deseada y el punto se supone debe ser el punto de tangencia o la posición de la partícula, ¿sí? Como la derivada de la posición es la velocidad y la velocidad es tangente a la trayectoria, la posición azul debe ser tangente a la trayectoria naranja. Es una definición física. Por eso es que debo hacer el ajuste de tal forma que el punto naranja sea tangente a esa curva, ajustando estos parámetros. Aquí, quizás aquí. El tiempo máximo puedo ampliarlo.
Bien, en ese punto creo que ya tengo un buen ajuste, con una velocidad en X de 10, otra de 39 en y un tiempo de, no sé, digamos 2. Entonces 10, 39 y un tiempo de 2. El tiempo lo obtengo de una a ojo, porque aquí está un 3, aquí está un 6 y aproximadamente eso está en 2. Entonces, una velocidad en X de 10, otra de 39 y un tiempo de 3, un tiempo de 2. Entonces, tengo 10, 39 y un tiempo de 2. Bien, el ajuste por selección preliminar por lluvia de puntos en el prisma me dice que tengo un mínimo más pequeño en esta posición, en el 8, el 31 y el 1.6, básicamente en este punto. Es bastante interactivo, que son los vectores o los conos en azul. La etapa de descenso por gradiente, y está interpolando alfa. Es normal que se tarde un poco porque el cálculo de ese coeficiente t es algo un poco costoso y en términos computacionales, y cuando la raíz está, o el chute inicial está un poco lejos de la raíz verdadera, también se tarda bastante. Bien, en este caso se alcanzó el límite de iteraciones, sin embargo encontré una norma que es bastante buena, digamos, porque es un 0.3. Lo ideal es que esto sea un 0 perfecto. Entonces pasamos esa raíz al método de Newton-Raphson. Y lo hizo bastante rápido, pero alcanzó el límite de iteraciones, con una norma de 3.81. Es decir, esto es por 10 a la menos 6, es bastante pequeño. Y la raíz que encontró es esta, 12, un 31 y un 1.4. Que casualmente es muy cercano a lo que hicimos aquí en el ajuste, que es el 10, 39 y un tiempo de 2. Estos son los resultados finales, que sí se observa que es bastante bueno el ajuste porque es casi tangente en este punto. Bien, y esto en esencia es todo el proyecto. Y muchas gracias por tu atención.